Hemos conversado con Raúl Sor sobre lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en Israel, sobre todo en la Franja de Gaza, muchas veces. Y siempre hemos tocado el tema de qué pasa con los anuncios violentos que se pueden suscitar sobre distintos eventos que suceden. Por ejemplo, con la muerte del líder de Hamas, uno de los líderes de Hamas, que ahora la organización ha planteado que van a tomar una represalia. Cuando estamos hablando de tomar una represalia sobre algo que es la muerte de un líder, para que eventualmente la represalia parezca equivalente al daño que ellos sienten que les causó el asesinato del líder de Hamas, uno se pasa películas y dice, pucha, no van a ir a pillar a una persona que viene saliendo de una sinagoga y le van a pegar 2 balazos. No, aquí va a ser una cosa grande y eso encarajina todo más y eventualmente lo complica muchísimo más. Pero esa es la situación que está viviéndose ahora y hay un ascua esperando a ver qué es lo que puede volver a pasar, y de eso vamos a conversar con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola Fernando. La situación es de gravedad extrema, como tú bien lo señalabas, en muchos sentidos, porque Ismail Haniyeh no solamente era el líder político, el principal líder de la organización palestina Hamas, que es la más importante en la franja de Gaza, sino que era el enlace con Irán. Y él estaba en Teherán, en la capital de Irán, cuando fue alcanzado. No se sabe exactamente si fue un misil, fue un drone, cuál fue el método exacto que se utilizó, pero fue alcanzado por un proyectil, probablemente un misil, que Israel reconoció que la autoría. A veces Israel guarda silencio y dice, bueno, sí, sabemos que esto ocurrió, pero no firma el ataque. En este caso sí lo reconoció, y esto abre una serie de interrogantes muy profundas en el Medio Oriente. Bueno, la primera es que mataron al principal negociador de Hamas para llegar a un cese al fuego o a algún tipo de acuerdo entre Hamas e Israel. Es decir, a mí era el que tenía la voz cantante, como dije, era el jefe del ala política, y él era el referente número uno. Es un líder que tiene muchas décadas de trayectoria. Sus hijos fueron asesinados hace poco tiempo en la Franja de Gaza. Tres de sus hijos fueron en una operación del ejército israelí, de manera que es un hombre con una ascendiente enorme. Y esto es un golpe muy rudo, muy brutal a la organización, y también de pasada a Irán, porque esto ocurre cuando en una ceremonia de asunción del nuevo presidente, Hamille había sido invitado, y junto con otros, una serie de otros dirigentes que forman parte del Frente de la Resistencia de Hezbollah en Líbano, estaban allí, estaban asistiendo a la ceremonia. De manera que Irán, en parte, se siente absolutamente vulnerado. Esto ocurre en una ceremonia oficial, no digo el asesinato mismo, pero con un invitado oficial. Entonces, la señal que queda es que Irán es absolutamente vulnerable, que no puede proteger ni en su capital a sus invitados, especialmente uno tan prominente. De manera que la primera respuesta no fue de Hamas, de represalia, sino que fue de Irán. E Irán ha dicho, esto va a ser una represalia de proporciones. Y claro, ahora surgen todas las interrogantes. Por supuesto, cuando tú amenazas, no dices cómo vas a golpear. Dices, "Bueno, ya nos vamos a tomar la revancha". Y esto puede Irán hacerlo en forma directa, o lo puede hacer a través de alguno de sus aliados de este frente de resistencia. Lo puede hacer, por ejemplo, como lo ha hecho en otras oportunidades, a través de los Houthis desde Yemen, y que han lanzado drones. Uno de ellos llegó a Tel Aviv, y
causó una muerte. Bueno, podrían repetir alguna operación de ese tipo, aunque Israel tiene sistemas de defensa muy eficaces. Aparte, el Iron Dome tiene sistemas electrónicos que no hacen tan fácil llegar a sobrevolar Israel, aunque Hezbollah logró hacer volar uno de sus drones sobre el puerto de Haifa y después publicó las fotos y efectivamente estaban las fotos muy claras de cómo este dron había recorrido un sector de Israel sin ser detectado, de manera que, y esto lo hemos visto entre Rusia y Ucrania, no es tan fácil detectar, muchas veces se logra, pero muchas veces los drones logran pasar y no solamente recogen inteligencia, sino que también pueden llevar explosivos, como sabemos. De manera que aquí se abre un espectro enorme de posibilidades. ¿Cómo va a responder Irán? En forma directa, como lo hizo en una oportunidad hace poco, en que despachó una serie de drones y misiles, o lo va a hacer a través de algunos de sus aliados, como pueden ser los Houthis o los Hezbollah en el sur de Líbano, donde la situación, como ya lo comentábamos, está absolutamente caldeada después de que fuera asesinado en Beirut, uno de los líderes de las organizaciones palestinas en Líbano, digamos, y específicamente de Hezbollah. De manera que hay una situación tremendamente explosiva en el Medio Oriente y la gran interrogante es qué va a hacer Irán, que tiene ahora, como se suele decir en la jerga internacional, tiene la pelota a su lado. Es decir, a ellos les toca chutear. Sí, eso porque el asesinato ocurrió en su territorio, pero además ocurrió con un grupo que tiene capacidad armada, que está muy apertrechado y que eventualmente, por eso yo planteaba la cosa, cuando tú dices de que esto va a tener una represalia y te la advierten y te la amenazan y todo, yo tiendo a pensar que estos grupos lo que quieren es que la represalia sea relativamente proporcional al daño que sufrieron. Es decir, no va a ser el asalto de un banco en Tel Aviv o en algún otro lado. No, cuando están hablando de represalia porque acaban de matar al líder de Hamas o a uno de los líderes, uno automáticamente, imagino que también deben estar todos preocupados en Israel también, entienden eso y por lo tanto debe ser muy delicado cómo se genera la vida normal dentro de Israel después de este anuncio de represalia. Efectivamente, y Hezbollah tiene que uno de los de las organizaciones de este frente de resistencia y que comparten esta ideología chiita en el sur de Líbano, tiene una reserva de miles de misiles, cohetes, drones, están muy armados y tienen una gran capacidad militar, es decir, esto se vio ya lo comentábamos ayer, cada vez que Israel intervino en el sur del Líbano tuvo grandes dificultades y cosechó un gran número de bajas. De manera que en los momentos en que está su ejército desplegado en Gaza, abrir otro frente e ingresar al Líbano, que no va a ser va a ser una situación infinitamente más compleja desde el punto de vista militar que lo que encontró en Gaza. Es decir, jamás es un, quizás un 20% de lo que es Hezbollah en términos militares. Hezbollah es un ejército propiamente tal que es capaz de tener operaciones a niveles de regimiento y, digamos, no es un grupo guerrillero. Es propiamente un ejército con muy buen armamento. Por supuesto que no es comparable con el israelí, pero estamos hablando ya sería una guerra de otras proporciones. Y si además Irán se siente directamente involucrado, y obviamente esto ha levantado la temperatura, porque lo hemos comentado también,
Israel e Irán vienen librando una guerra secreta hace mucho tiempo, y no tan secreta. Es decir, con cierta regularidad han sido asesinados científicos nucleares que trabajan en el programa nuclear iraní, y no es ningún secreto que Israel ha estado detrás de estos asesinatos. Han habido actos de sabotaje a instalaciones nucleares iraníes, y Israel en algún momento planteó casi como inminente un enfrentamiento con Irán y dijo: la ventana de oportunidad para actuar es muy limitada. Irán está a punto de fabricar un arma atómica, ya está, digamos, acopiando todos los recursos para ello y está cerca y se daban fecha. Se llegó a un punto crítico. Finalmente Estados Unidos apaciguó la situación y le dio ciertas garantías a Israel, y hubo circunstancias políticas que determinaron que todo esto se fuera postergando, pero la animosidad y el nerviosismo que existe por parte de Israel hacia Irán y viceversa está allí absolutamente vivo. Y claro, cada vez que, por ejemplo, los Houthis en Yemen lanzan un dron o un misil contra un buque, siempre dicen, me refiero a la prensa occidental, nunca dicen los Houthis, sino que dicen la organización pro-iraní, los Houthis. Es decir, siempre se subraya la alianza o lo que se presume es la mano de Irán, y ciertamente mucho del arsenal de los Houthis, de este grupo rebelde que ocupa buena parte de Yemen, proviene de Irán, de manera que no es tampoco tan especulativo decir que Irán, digamos, da un visto bueno, aunque no necesariamente a todas las acciones, pero que, digamos, si Irán dijera en realidad esto es peligroso, probablemente los Houthis lo pensarían dos veces. De manera que hay una Sí, situación tremendamente explosiva en el Medio Oriente. Y bueno, como cuántas veces vamos a repetir esta frase tan manida que es: estamos al borde del precipicio. Y de verdad estamos bien cerca del precipicio. bueno, estaremos atentos informando a todos quienes sintonizan CNN Chile de todo lo que está pasando, por cierto, en toda esa zona del Medio Oriente, Israel, Gaza y toda eh, bueno, la vecindad que ha sido agregada, ya sea porque se suscitan situaciones en sus territorios o porque ahí refugian a tropas o grupos que finalmente se encuentran después en Israel en batalla. Así es que estaremos atentos a eso. Gracias, Raúl, y mañana conversamos de nuevo.